Muy buenas fotografinautas, aquí estamos por fin con la nueva Fujifilm X-T50, una cámara que viene a sustituir a la X-T30 II y que promete ser una cámara muy viajera. Una de las novedades de esta X-T50 en realidad es el cuerpo de la propia cámara, porque hasta ahora la X-T30 II que teníamos hasta la fecha era una cámara que era un poquito más plana. Vamos a decir que estas X-T30, esta 50, son las hermanas pequeñas de en su día X-T4 o hoy en día de la X-T5. Pero había diferencias en el cuerpo porque eran cuerpos más sencillos, más pequeñitos, obviamente mucho más ligeros y en mano eran un poquito menos ergonómicos, podríamos decir, porque tenían ausencia de grip. Ahora la principal novedad desde mi punto de vista de esta X-T50 es que ahora sí que tenemos un pequeño grip que nos va a facilitar el agarre de la cámara, pero no porque Fuji haya hecho una cámara más grande o haya engordado la cámara, sigue siendo una cámara muy pequeña y ligera y de ahí que sea una gran alternativa, como os comentaba, para el tema de viajes. Una cosa buena es que Fujifilm en estas cámaras suele hacer algo interesante, que es directamente heredar toda la tecnología que tenía justo el tope de gama anterior que habían sacado, en este caso la X-T5. Y en esta nueva X-T50 heredamos ese sensor de 40,2 megapíxeles con esa tecnología X-Trans CMOS 5 junto al procesador X-Processor 5, que eso lo que le va a permitir a la cámara no solamente es poder gestionar esos archivos RAW de 40,2 megapíxeles, que los podemos decidir si los queremos con compresión, sin compresión, con compresión pero sin pérdida de calidad, sino que también nos va a permitir a la hora de grabar vídeos, llegar a vídeos de hasta 6K 30 fotogramas o incluso si bajamos a 4K poder grabarlos a 60 fotogramas directamente en la memoria. En cuanto al tacto, la verdad es que la cámara yo creo que ha mejorado algo en cuanto a cómo se siente en la mano la cámara. La verdad es que el tema del grip ayuda muchísimo, sobre todo al agarre, ya que sea muy cómodo pues estar andando con ella, llevarla encima, utilizarla. Y en este caso que tenemos esta óptica, el de este 16-50, que es un 2.8-4.8, que la verdad es que funciona muy bien y que para cubrir estas necesidades de una persona viajera, de tener un poco de todo en una óptica pequeña, la verdad es que funciona muy bien, es bastante nítido, incluso disparándola a su apertura más grande, el 2.8, en algunas fotos que hemos hecho aquí de algún tronco, sí que se ve un objetivo muy nítido, sí que se nota un poquito a lo mejor de difracción o de un poco de soft focus, pero la verdad es que para ser la óptica de kit está muy bien. En cierto modo es muy llamativo que tengamos una X-T5 en versión un poquito más pequeña. Muchos podéis pensar, bueno, ¿qué diferencias hay? ¿Merece la pena más la X-T5? ¿Merece más la pena esta? Y en este caso, pues tenemos una X-T5 un poquito más pequeña, un poquito más ligera, que llega un pasito menos en prestaciones en muchas cosas. No en el sensor, que ya os hemos contado que son 40 megapíxeles, igual que tenemos en la X-T5, pero algunas cosas que no llegamos a lo mismo es, por ejemplo, en el visor. El visor es de 2,32 millones, 36 millones de píxeles, que es un millón menos de lo que tenemos en la X-T5. Es decir, cuando nosotros miremos por el visor vamos a tener una pantalla de un poquito menos de calidad, porque la cámara es más pequeña y hay menos sitio para poner un visor que tenga más resolución. La batería tiene menos autonomía, estamos ante 390 fotografías de autonomía frente a las 700 y pico que tenemos en la X-T5. ¿Por qué es esto? Porque aquí tenemos una batería un poquito más pequeña que tiene que encajar en este cuerpo. O por ejemplo, si os hablo del tema de la pantalla, pues aquí tenemos una pantalla que es abatible, que hay muchos y sobre todo fotógrafos que agradecen ese tipo de pantallas porque son mucho más discretas para utilizarlas desde la cintura en la calle, pero desde mi punto de vista es una cámara que es muy para alguien que esté muy en contacto con redes sociales, que la quiera llevar de viaje y hacer vlogs, grabarse a sí mismo, y ahí ese tipo de pantallas se me antoja un pequeño problema porque no podemos grabarnos a nosotros mismos, no tenemos la posibilidad de hacernos un vlog y estar nosotros viéndonos directamente en pantalla. Y eso es una de las pequeñas pegas que podría decir de esta nueva X-T50. Por lo demás, la verdad es que la cámara se siente muy bien y es muy agradable de llevarla encima porque pesa muy poquito y además no hay que olvidar que tenemos un abanico de ópticas dentro de la familia Fuji enorme que hace que la podamos combinar con ópticas fijas muy luminosas, muy pequeñitas, o si queremos con ópticas como este kit que es pequeño pero versátil, o incluso ópticas un poquito más profesionales como puede ser la óptica de kit 2.8, que es una opción también dentro de los kits que hay, que nos va a dar unas prestaciones más altas, con más luminosidad, que va a ser un poquito más grande, pero que nos va a cubrir otro tipo de requerimientos en cuanto a calidad de imagen. Con la nueva X106 ya vimos que Fujifilm había conseguido reducir el módulo de estabilización del sensor al mínimo y que en un cuerpo tan pequeño como ese había conseguido meter el módulo de estabilización del sensor. Pues bien, de eso se aprovecha también ahora esta X-T50 que nos va a permitir estabilizar el vídeo hasta 7 pasos de diafragma. Ahora mismo estamos grabando este tipo de vídeo formato vlog a pulso directamente
Y es cierto que no sé muy bien lo que estoy grabando porque, como os he comentado, la pantalla no es totalmente abatible y no sé realmente si estoy en el cuadro directamente ahora. Pero bueno, esperemos que sí, porque esta óptica es bastante angular. Tenemos un equivalente a un 24 milímetros. Una de las novedades que también ha introducido esta nueva XT50 es el tema del uso de inteligencia artificial y los algoritmos. Ahora esta cámara, pues aparte de reconocer sujetos, se va a nutrir de inteligencia artificial para poder adelantarse a nuestros movimientos, saber dónde está el sujeto y distinguir entre ellos, y eso va a mejorar tanto la velocidad de la F como también la precisión. Una de las cosas que siempre nos gusta mucho de Fuji es que mantiene esta posibilidad de tener emulaciones de película directamente en las cámaras. Y podemos emular negativos que los que hemos vivido la época analógica pues hemos trabajado durante mucho tiempo, como puede ser emulaciones de fotos con diapositivas o bien típicas películas con alguna novedad, como en este caso que también introduce el Real Ace, que ya hemos visto en algún otro cuerpo, pero también tenemos el negativo nostálgico. Y para el perfil de cliente al que va dirigido esta XT50 me parece muy interesante esto de las emulaciones, porque nos va a dar ya archivos JPG que directamente podemos compartir, enviar al teléfono móvil a través de la aplicación que va a utilizar el wifi con la cámara, y ya tenemos la foto editada, por así decirlo. Hay que tener en cuenta que la cámara nos da la opción, obviamente, de hacer fotos en RAW y sacarles el máximo partido mediante una edición, pero muchas veces los usuarios no buscan esto, buscan una cosa más inmediata que nos ofrezca una imagen bonita con colores bonitos y que sea muy inmediata de compartir. Y ahí, creedme, que los filtros de Instagram están bien, pero estos filtros, estas simulaciones de película que hace Fujifilm, la verdad es que son inigualables. Aquí tenéis el ejemplo de la NEC, que hace referencia al negativo nostálgico de Fuji, pero luego tenemos blancos y negros como el Acros, que además son bastante dramáticos, el Pro Negative, que en su versión estándar o en su versión High, que es esta que tenéis aquí, luego el monocromo normal, y además luego tenemos también opciones personalizables, es decir, ahora que estoy en modo custom, yo puedo hundir la rueda y decirle a la cámara qué tipo de película quiero que me emule en esta posición, y eso también nos va a hacer que podamos personalizar un poco más la cámara. Y si en este menú, que no están todas las emulaciones, hay alguna que nos interesa pero que no está en ella, pues podemos dejarla aquí en esta C, y cuando nosotros queramos dar ese look a las fotografías, irnos aquí directamente y tirar la foto. Habéis visto algún vídeo que hemos grabado tipo vlog con esta XT50, pero no os hemos hablado mucho del vídeo. Os he dicho por encima que la cámara nos permitía grabar vídeo hasta 6K cuando hemos hablado del procesador, y es que internamente la cámara nos va a llegar hasta esa resolución, nos va a permitir grabar hasta 6K en 422 10 bits de forma interna, pero a través de la salida HDMI, que tiene un conector HDMI de los mini, de los micro, de los pequeñitos, pues ahí nos va a permitir también grabar en formato RAW, nos va a permitir el Apple ProRes y también el Blackmagic RAW. Si bajamos a 4K nos va a permitir grabar hasta 4K en 60p, y como veis en las ranuras de conectores, aparte de tener ese conector micro HDMI, también tenemos la entrada de micro si queremos utilizar una grabación externa. Lo que no tenemos es la posibilidad, debido al tamaño reducido de la cámara, de hacer un monitoreo del audio, es decir, no tenemos una salida de auriculares. Con todas estas prestaciones uno puede pensar, pues estamos ante una cámara que la verdad es que podríamos casi catalogar de una cámara pro, y es cierto que hace muchas cosas que nos van a dar mucha calidad de imagen, tenemos 40 megapíxeles, vídeo en 6K, y nos ofrece mucha versatilidad por cosas como que sea una cámara pequeñita, que es muy ligera. Eso sí, se queda un pasito atrás en algunas cosas que al final Fuji ha decidido quitar, pues porque tenemos una gama superior que es la XT5 y es un cuerpo bastante más pequeño. Teniendo la cámara en mano durante el vídeo a lo mejor no lo habéis apreciado, pero poniendo una cámara, esta XT50, al lado de la XT5, vais a ver como sí que se aprecia mucha diferencia en el tamaño de los cuerpos. Es una cámara ideal para un usuario profesional que quiera un segundo cuerpo y tener una cámara que sea un poquito más ligera para sacar y llevar a lo mejor en combinación con una óptica fija. Porque he de decir que, aunque ya os he comentado todas las prestaciones que tiene la cámara, la batería tiene una autonomía menor, son unas 390 fotos, y la verdad es que en este rato que hemos estado haciendo fotos hemos empezado con un 75% de batería y ahora estamos sobre el 25%, hemos gastado como la mitad de batería pues en 2-3 horas trasteando, jugando un poco con la cámara, grabando algo de vídeo. Tenemos una ranura de tarjetas SD, que puede ser UHS-1 o UHS-2, pero solo tenemos una ranura de tarjetas. Desde mi punto de vista esto tampoco es un gran problema hoy en día, pero sí que es cierto que a niveles profesionales siempre se agradece tener un par de puertos de almacenamiento. Y al final pues tenemos un micro HDMI, que no es la versión más estándar del HDMI, hacemos la carga de la batería a través del puerto USB, aunque podemos también tener aparte cargadores de batería, y no tenemos un monitoreo del audio en general. Es una cámara que está muy bien, que nos ofrece muchas cosas, pero sin llegar a rozar el tope de gama que podemos exigir a una cámara. Por contra,
pues el precio de la cámara, estamos hablando de un cuerpo que cuesta 1.500 euros, 1.499 euros, lo que sería solamente el body, y en combinación con objetivos, por ejemplo, con esta óptica son 100 euros más, 1.599, y si lo queremos con una óptica un poquito más pro, como es ese 2.8, ya ahí sí que nos vamos a tener que ir a los 1.899 euros. Así que hasta aquí este vídeo de esta XT50, que la verdad es que es una cámara que sin duda ha dado un paso muy adelante desde su antecesora, desde esa XT32. Es una cámara que personalmente a mí me parece mucho más atractiva, que se han mejorado ergonomías, aunque a priori no me gustaban mucho todas estas esquinas redondeadas, pero sí que es cierto que teniéndola en mano y viendo el tamaño que tiene la cámara, sí que tiene sentido, porque hacen de una cámara bonita y que además es cómoda de llevar encima y muy fácil de utilizar. Si os ha gustado el vídeo, sabéis que podéis dejar un like, ayudéis a que este contenido llegue a muchos más usuarios, y como siempre en la descripción del vídeo os vamos a dejar un enlace a la tienda donde podéis encontrar toda la información sobre esta XT50, así como los kits que tenéis disponible. Y ya sabéis que si tenéis alguna duda nos la podéis dejar abajo como comentario del vídeo, la responderemos lo antes posible, y no os perdáis esos directos que hacemos todas las semanas a través de Twitch, y como no, seguidnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo. Hasta la vista.